Buenos días, buenas tardes. Estamos en una entrevista para el títere. En este caso tenemos a Mayra Tirira, que es abogada litigante, representante de la organización Surcuna, una entidad no gubernamental jurídica feminista fundada el 18 de septiembre del 2014. Es una organización que apuesta por una sociedad libre de todo tipo de discriminación y de violencia. También es activista en Vivas Nos Queremos. Por nuestro lado estamos Juan Alberto Velasco y Esteban Cárdenas. Vamos a hacer la entrevista. Yo quiero decir algo más bien antes, y perdón que te interrumpa, Juancho. Yo más bien quiero saludar a todas las personas que nos están viendo. Saludarte a ti, Mayra. Muchísimas gracias por darte el tiempito de estar aquí con nosotros y poder tratar un tema tan interesante y tan importante como es la dinámica de género que se ha visto también violentada y que se ha visto desde algunos aspectos dificultosa, no sé cómo decirlo exactamente, pero se ha visto un poco más marcada tal vez la dinámica de violencia de género también en estas fechas durante la cuarentena. Y es importante generar estos espacios de debate y estos espacios de análisis para saber qué es lo que está pasando actualmente. También quiero decirles a las personas que nos están viendo que gracias por acompañarnos con el primer tema. Este es nuestro segundo tema y espero que sigan acompañándonos también con temas y lo que vayamos desarrollando las siguientes semanas. Juancho, sigue. Bueno, para comenzar la entrevista queremos también entrar un poco en contexto, entrar un poco en calor. Entonces te queremos preguntar un poco cómo has pasado estos días de aislamiento, estos días de cuarentena desde tu experiencia. Bueno, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la pregunta. Creo que ha sido unas épocas un poco más complejas. Creo que la posibilidad de las mujeres poder acceder al sistema de justicia ha sido un poco más complejo y eso también ha dificultado un poco el trabajo de las abogadas, porque evidentemente no hemos podido movilizarnos. A veces las unidades judiciales tampoco han estado atendiendo. Ha sido una serie de reglamentaciones que han ido apareciendo en el camino y que van cambiando. Entonces, no sabemos específicamente cuáles son las rutas y cuáles son las mejores opciones que podemos dar a las mujeres a las cuales nosotros asesoramos. Súper interesante. Entonces, ¿cuál es tu papel en Surcuna, precisamente? Bueno, yo soy abogada litigante y básicamente lo que mi trabajo consiste es atender muchas veces casos de violencia de género y llevarlos a litigio. Surcuna, como bien mencionabas, es una organización no gubernamental. Dentro de nuestro trabajo lo que hacemos es temas de litigio, pero también temas de asesoría, acompañamiento, incidencia y comunicación estratégica. Entonces, mi trabajo principalmente se basa en el litigio, en algunos casos también asesoro casos de mujeres víctimas de violencia y trabajamos con líneas argumentales para todo el trabajo comunicacional de las compañeras comunicadoras de la organización. Me imagino también que si bien ha estado un poco complicada este tiempo en cuarentena, el trabajo para Surcuna y para las personas que están dentro de estas organizaciones no ha cesado. Claro, evidentemente para nada. O sea, de hecho, lo que ha sucedido durante esta época del confinamiento es que ha habido un recrudecimiento de la violencia. Aun cuando las estadísticas del gobierno sean un poco, bastante menores de las estadísticas que nosotras tenemos en la línea, nosotras sí hemos generado como, se ha triplicado el número de llamadas de la línea que nosotras manejamos en relación a los casos de violencia de género. También todo el tema de mujeres privadas de la libertad, también todo el tema de violaciones a derechos humanos, que también hemos estado trabajando durante esta época de la pandemia, ha hecho que nuestra carga laboral sea importante. Habías tocado el tema de las encuestas. Vámonos un poco por datos. Entonces, según la encuesta de la violencia contra las mujeres realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hasta noviembre de 2019, el 42% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en relaciones de pareja y el 20,3% en un ámbito familiar. ¿Cómo ven esta realidad de la violencia de género desde organizaciones como Surcuna o Vivas Nos Queremos? Bueno, realmente las estadísticas totales es que cerca del 65% de mujeres ha sido víctima de violencia en alguna vez en su familia, en la vida, ¿no? No solo en su familia, sino también en cualquier tipo de entorno. Y claro, ahí se van desagregando los lugares donde se ejerce la violencia. Lo que sabemos, por ejemplo, en los casos de violencia sexual, es que el 80% de los casos registrados de violencia sexual normalmente ocurren en los espacios cercanos de las mujeres. Esto es familia, comunidades educativas, comunidades religiosas, entre otras. Es decir, en los lugares más cercanos de las mujeres, de los niños, de las niñas. Lo que creemos es que precisamente en la época de la pandemia, este tipo de violencia se agravan porque
las mujeres se encuentran todo el tiempo con sus agresores, muchas veces en los domicilios, ¿no? Y con menos posibilidades y menos redes de a dónde acudir si es que ocurriera algún tipo de violencia. De hecho, las primeras llamadas que se tuvieron, que de hecho son mucho menores a las llamadas que se recibían anteriormente en el 911, el gobierno decía que teníamos cerca de 6.819 llamadas al ECO 911, de las cuales el 55% fue reportado tanto en Quito y Guayaquil. Todas estas llamadas correspondían al periodo del 12 de marzo al 11 de abril y fueron en casos de violencia de género. Es decir, que cerca de 235 mujeres al día llaman al 911 por casos de violencia de género. Y esta estadística estamos hablando que es mucho menor a la estadística que se registra normalmente. Y esto se debe a que las mujeres están con sus agresores, muchas veces estando junto a ellos no pueden llamar a las líneas o no conocen específicamente todas las líneas y además que las líneas se encuentran saturadas. O sea, llamar al 911, llamar al 800 delito, opción 4, es complejo. Entonces, esto hace que el número de llamadas haya decrecido. De las cifras. Teniendo varias fuentes, conversando con las personas, se puede decir que hay una inexactitud a veces, no sé si a propósito, no sé por temas de sesgos mismo al hacer las encuestas o del tema de que hay mujeres que por este tema de vivir con el agresor o estar en esta dinámica constante, pues prefieren o simplemente no piensan en denunciar o no lo denuncian. Pero ¿qué tan reales son las cifras? Porque mucho de lo que nosotros encontramos en el INEC a veces no reflejan lo que en realidad está pasando y lo que a veces instituciones como Surcuna, como Vivas Nos Queremos, pueden tener una relación más cercana y más directa con lo que en realidad es la realidad de la violencia de género. Sí, realmente lo que ha pasado no es nuevo, no es a partir del COVID. El tema del subregistro en temas de violencia de género ya lo venimos acarreando desde los años 80, ¿no? De hecho, antes ni siquiera se registraban ciertas cosas. O sea, el primer registro oficial que comienza a haber en casos de femicidio es a partir del 2015, más o menos. O sea, después de una gran presión mediática en relación a los casos de femicidio por la tipificación del tipo penal. Aún así, existe un registro importante. Nosotras registramos como organizaciones de la sociedad civil cerca de 750 femicidios desde el año 2014, mientras que el Estado únicamente reconoce como 340, de los cuales cerca del 20% tenido sentencias condenatorias. Entonces sabemos que las circunstancias y las situaciones en las cuales se ejerce la violencia de género están dentro del subregistro, ¿no? Y ahora en el tema del COVID aún más, porque sabemos que las líneas están colapsadas, sabemos que las mujeres no pueden llamar o no conocen directamente las rutas o tienen miedo a salir y contagiarse, ¿no? Es importante y bueno, más adelante también estaremos tratando el tema del subregistro y qué hacer un poco para atacar este subregistro y cómo como sociedad tener un registro más claro. Pero también, bueno, de las cifras que podemos ahora jalarnos un poquito y de las que podemos actualmente un poco citar, es del INEC, como lo hizo también Juan Alberto, y datos también estadísticos del INEC, y hay un poco de discrepancia en algunas cifras también, indican que alrededor del 65% de las mujeres en Ecuador, lo que tú decías, ha vivido violencia basada en género. El Ajá. 45% hablan otras cifras de que ha sido perpetrada por su pareja. Me parece interesante un poco hacer esta comparación, porque, y mi pregunta va por ahí, ¿por qué es tan común la violencia de pareja? ¿Por qué es tan común la violencia de género? ¿Y qué patrones de violencia se han normalizado en las relaciones sentimentales y cotidianas que tenemos? Bueno, yo creo que, o sea, hay que hacer un poco de historia en relación a los temas de violencia de género, ¿no? Cuando nosotros volvemos un poco a la historia en temas de derechos humanos, tenemos que la Declaración de Derechos Humanos fue de 1948, pero las primeras declaraciones sobre situaciones de violencia contra las mujeres, porque la primera fue en temas de discriminación, pero ya sobre violencia contra las mujeres datan de los años 80. Significa que incluso para la normativa internacional, que va un poco más atrás que las normativas nacionales, el tema de violencia de género comienza a tratarse y comienza a ser relevante en los años 80. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, el Código Penal hasta el año de 1971, lo que sucedía es que más o menos el femicidio podía ser legal, porque teníamos una causa de justificación en la cual decía que si es que el cónyuge le mata, en este caso a su cónyuge, una mujer, cuando considera que se encuentra en un flagrante adulterio,
no recibía pena alguna, era expulsado, era exculpado más o menos de su pena, ¿no? Del delito que había cometido porque estaba dentro de una circunstancia que ellos llamaban emoción violenta y era que no podían controlarse y que por eso mataban a las mujeres y así los femicidios más o menos eran legales en la legislación hasta 1971. Entonces vemos cómo a nivel mundial y a nivel nacional el tema de violencia contra las mujeres se comienza a tratar muy recientemente, o sea, en la jurisprudencia, en la normativa, son casos del 80. El primer caso de femicidio en la Corte Interamericana es de los años 90. Entonces, hablar de violencia de género es relativamente nuevo. Todo lo demás son patrones socioculturales que legitiman la violencia contra las mujeres. Todavía es bastante común escuchar en el argot popular cosas como aunque pegue, aunque mate, marido es. O sea, es decir, justificamos la violencia porque eso pertenece como a esta cultura de machismo y de un sistema patriarcal que venimos arrastrando, ¿no? Creo que recién ahora estamos empezando a posicionar los temas de violencia de una forma más fuerte. O sea, como yo decía, hasta el 71 más o menos el femicidio era legal. En el 2014 se comienza a legislar en relación al tema del femicidio y recién a partir de los siguientes años es que empezamos a tener un registro, menos aún políticas todavía, políticas efectivas para la prevención, por ejemplo, de femicidio. Esto incluso, tú hablabas de este tema de llamarlo delitos por emociones o emocionales. También incluso dentro del argot de los medios de comunicación, por muchos años se utilizó el tema de delitos pasionales, que Claro, también crimen de alguna pasional. forma... Se me cae la foto, pero todo bien. Eso, perdón. De alguna forma, estos temas han complicado un poco y han disminuido la gravedad de temas como el femicidio del que hablábamos. Y esto también va conforme a mi siguiente pregunta, que es que según el ECU 911, más bien para dar una cifra un poco más cercana, por decirlo de alguna manera, entre el 12 de marzo y el 10 de mayo, se identificaron alrededor de 15.097 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar. Esta misma entidad, sin embargo, comparte un enlace informativo el 7 de abril en su red de Twitter, donde sugiere, y bueno, a esto también quiero ponerte en consideración, sugiere algunas recomendaciones para víctimas, como esconderse de su agresor, ocultar armas, encerrarse en un cuarto con sus hijos en el caso de ser madres violentadas. ¿Qué tan efectivas son estas medidas en caso de violencia y qué afecta o cómo impacta el hecho de que una entidad como el ECU 911 promueva estas medidas? O sea, lo que está demostrando Teleco 911 creo que son recomendaciones, creo que evidentemente el Estado y la sociedad civil está incapacitada de poder atender toda la demanda de violencia que hay. Sin embargo, considero que este tipo de recomendaciones lo que hacen es reforzar el estereotipo de género de que la culpable o quien tiene que soportar la violencia son las mujeres. Normalmente lo que se dice es, ay, pero ¿por qué no le deja? O ¿por qué no aguantar esa violencia? Es simplemente que le abandone y ya. O sea, estas circunstancias lo que hacen es culpabilizar a las víctimas y poner la carga en las víctimas, más no cambiar el chip y poner la carga a quien corresponde, que en este caso son los agresores. O sea, me parece que son medidas que pueden ser efectivas en cierto sentido, pero el mensaje que está diciendo es protégete tú, el Estado no te va a proteger y el agresor sígalo haciendo, ¿no? Porque no hay ningún mensaje que diga ya no violentes a las mujeres, o sea, todo el tiempo son los mensajes de protégete, cuídate. Desde cuando somos niñas, las mujeres estamos acostumbradas a no salgas de noche, no te vistes de esa forma, no puedes provocar. Siempre está esta idea de que la mujer tiene que asumir toda la carga de su cuidado y además la carga del cuidado que el Estado no te va a proveer. No sé si tú tenías otra pregunta ahorita. Es una repregunta un poco de lo que acaba de suceder más bien. Es, ¿qué acciones ante esta aparente ausencia de las autoridades y ante esta situación de protégete tú, qué acciones recomiendas tomar a las víctimas para protegerse de una manera más efectiva, más eficiente y un poco salir de esta dinámica? Ujú. Bueno, yo primero creo que hay que recordar que la vida libre de violencia es un derecho constitucional, es un derecho humano de las mujeres. Normalmente nosotros creemos que cuando vemos una pelea familiar o alguna circunstancia, escuchamos algo de nuestros vecinos, siempre decimos, no, allá es, yo en esa circunstancia no me voy a meter. Pero si recordamos que es un derecho humano, la vida libre de violencia de las mujeres, es un lugar donde nosotras sí intervenimos. Entonces yo creo que
existe una corresponsabilidad importante. El Estado tiene un rol de garantía sin lugar a dudas, pero la sociedad también tenemos un rol importante de corresponsabilidad. Es decir, cómo generamos estrategias más comunitarias de protección y cuidado. Si yo escucho, por ejemplo, que a mi vecina la están golpeando o solamente escucho gritos o algo que está pasando, yo puedo intervenir. O sea, puedo timbrarle y decir o mandar un mensajito por debajo de la puerta y decir qué es lo que está pasando vecina, cualquier cosa, nosotras estamos en el piso 4 o poner, por ejemplo, mensajes comunitarios en las salas comunales o en los lugares comunales de los conjuntos. Muchas veces podría ser una opción viable, ¿no? Es algo que nosotras hemos estado empezando a asesorar a algunas compañeras que han escuchado violencia intrafamiliar dentro de sus condominios o dentro de sus edificios. También creo que a nivel, por ejemplo, más familiar o de los círculos cercanos, también podemos generar estrategias. Es decir, si yo sé que en algún punto alguna amiga la violentaron, estar mucho más pendiente de ella, escribirle por WhatsApp, decirle, mira, no estás sola, cualquier cosa puedes tú contar conmigo. Creo que son estrategias importantes, ¿no? Con las vecinas, con los barrios, con los espacios cercanos, es decir, cómo nosotras también nos volvemos acompañantes de las mujeres en los casos de las violencias. Creo que tú puedes generar tus propios códigos y tus propias estrategias. O sea, hay mujeres que sacan, por ejemplo, hemos visto iniciativas que están sacando telas blancas o telas color morado cuando están siendo víctimas de violencia y no pueden comunicarse con el mundo exterior. O sea, creo que estrategias puede haber muchas y los códigos los podemos empezar a crear entre nosotras. A mí me parece interesante un poco repetir y tal vez volver a traer a colación lo que habías dicho, tanto de tema de subregistro, de tema de que recién es un tema, por ejemplo, el femicidio, que se habla desde los 90, no es algo que sea muy antiguo, no es algo que ya ha tenido mucho tiempo para debatirse en general, y es algo que un poco sí ha costado romper este pensamiento hegemónico, patriarcal del que se habla. ¿Qué pasa en la sociedad actual, en la coyuntura actual, en la sociedad, digamos, moderna o contemporánea? En realidad estamos más conscientes de lo que está pasando en temas de violencia de género. ¿Y qué pasa con las autoridades? Las autoridades también ya, o las instituciones ya han logrado desatarse o tal vez separarse de estas estructuras patriarcales. Yo creo que estamos todavía en un espacio importante de lucha, ¿no? Como ustedes han visto, existe también muchísimo rechazo hacia todo lo que tiene que ver temas de género, al punto que, por ejemplo, el reglamento sobre violencia de género sacaron todo el tema de género, el tema de diversidades, la ley de violencias se llamaba antes violencia de género y ahora se llama ley de violencia contra la mujer. O sea, sacaron todo el tema de género de la ley. O sea, hemos visto un auge importantísimo de grupos fundamentalistas muchas veces bajo este seudónimo de con mis hijos no te metas, que lo que quieren hacer es demonizar todo lo que tiene que ver temas de género, lo llaman ideología de género, todo lo que es feminismo y lo han llamado ya temas de feminazi, con un tema de violencia política importante. Entonces, yo creo que todavía estamos en un espacio de lucha, en un espacio de disputa de los sentidos, en un espacio de buscar garantía de los derechos. Ahora la época de la pandemia nos trae retos importantísimos. Ya nos han dicho, por ejemplo, que todas las reducciones a los presupuestos se van a dar y se están dando en temas de prevención de violencia contra las mujeres o acceso a derechos sexuales y reproductivos, lo que va a implicar, o sea, la CEPAL ya ha dicho que solamente un mes de pandemia a nivel mundial puede implicar 3 años de retrocesos en temas de derechos humanos de las mujeres. O sea, ya vamos a estar por 2 y más meses, 3 meses de confinamiento. Esto va a implicar aún más retroceso en los derechos de las mujeres. Y creo que estos son espacios en los cuales los grupos fundamentalistas están ganando terreno, ¿no? Son grupos que principalmente buscan mínima intervención estatal y a través de esto también reducir todo lo que tiene que ver presupuestos para protección y prevención de violencia contra las mujeres. Íbamos por buen camino, entonces, y ahora esto podría, no sé si decir por buen camino, pero algo se estaba haciendo. Y ahora esto más bien nos daría hacer dar pasos para atrás. Yo creería que sí, o sea, creería que más bien ahora las estrategias, o sea, el Estado siempre va a tener y siempre vamos a tener este rol de exigir al Estado todas las garantías necesarias para poder garantizar este derecho de vida libre de violencia, ¿no? Pero también creo que es importante que la sociedad civil también comencemos a tener un rol más protagónico en esta corresponsabilidad, porque los niveles de violencia evidentemente van a subir y el nivel de protección y el nivel de atención hacia los casos va a ser mucho más deficiente. Wow,
La verdad es que es desgarrador un poco escuchar estas cosas. En vista de este retroceso, incluso se observa esta brecha de género en cuestiones laborales. Por ejemplo, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo pleno. El empleo pleno es este donde recibes un salario acorde a las horas de trabajo. Y no obstante, antes de llegar a un tema laboral, porque lo vamos a tocar, quisiera también preguntarte que, en vista de que se estima que los casos de violencia de género intrafamiliar en la región han aumentado un 50%, ¿qué pasa en Ecuador precisamente si en la región ha aumentado tanto? ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Y qué deficiencias está teniendo el Estado para combatir este aumento de violencia intrafamiliar? Sea, nosotras no tenemos una estadística clara porque evidentemente hay un tema de subregistro. Lo que nosotras sí hemos registrado es que la línea nuestra que nosotras llevamos, donde tenemos casos de violencia de género y violaciones a derechos humanos de las mujeres, se ha triplicado la atención. O sea, normalmente teníamos cerca de 30 casos al mes y ahora ya tenemos cerca de 90 casos al mes. O sea, ha sido un número muchísimo más alto, ¿no? No todos los casos han sido temas de violencia, también ha habido muchas otras temas, por ejemplo, de acceso a derechos sexuales y reproductivos, acceso a anticonceptivos, acceso a pensiones de alimentos. O sea, nos ha llegado muchísima más demanda de la que normalmente teníamos, pero es también porque el Estado no tiene como estos canales de a dónde pueden ir las mujeres cuando tienen este tipo de problemas. Yo creería que de los principales temas que están faltando, por ejemplo, es todo el tema de familia que si bien es cierto, es un tema de niñez y adolescencia, también está muy apalancado todo lo que tiene que ver violencia contra las mujeres, porque muchas veces existen relaciones en las cuales la violencia se ejerce de forma económica o de forma patrimonial. Es decir, si tú te vas de la casa, ya no te voy a pasar nada para la comida de los niños, ¿no? Entonces, y está acompañado de violencia psicológica, aun cuando no haya violencia física. Entonces, las mujeres no pueden separarse ahora porque no están abiertos los juzgados para presentar una demanda de alimentos. Y muchas no tienen ahora a dónde ir ni nada, entonces les toca quedarse con el agresor. Eso es una circunstancia importante. Ahora el tema de atención en delitos flagrantes, que son los únicos casos que se están atendiendo, es que ya teníamos una deficiencia grandísima en cantidad de, por ejemplo, médicos legistas que puedan hacer los exámenes legales. Creo que lo que está pasando ahora es que existe aún más deficiencia y las mujeres están yendo a las unidades judiciales y les toca esperar horas o incluso nunca les toman los exámenes médicos legales porque el médico no está. Eso es principalmente en los casos de delitos sexuales y en algunos casos de violencia física también, ¿no? Y creo que eso es un problema importante. También el tema de dónde ir a las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa si es que tú ahora quieres salir de tu casa y no tienes ningún familiar? Tienes solo 5 casas de acogida a nivel nacional que podrían recibirte y estas casas no reciben si es que tú tienes un niño mayor a 13 años. Entonces, eso es un problema. Y ahora lo ideal es que las mujeres se queden en sus casas, pero ¿a dónde mandan a los agresores? Al arbolito. Tampoco es como un espacio adecuado, ¿no? O sea, tampoco existe un lugar determinado para que los agresores puedan salir de los domicilios. Y además que muchas veces las mujeres viven en las casas que corresponden a las familias de los agresores. Entonces esto lo vuelve mucho más complejo. Quizá una de las conclusiones a las que podemos llegar con la crisis y la pandemia y la coyuntura actual es que ha remarcado las problemáticas sociales que vivimos diariamente en muchos Efectivamente. aspectos. Ujú. ¿Qué tanto podríamos decir que la pandemia ha hecho que aumenten los casos de violencia o simplemente ha hecho que sean más visibles o que tengan más o que la problemática sea más de fondo? Yo creo que pasan las dos cosas, o sea, creo que de alguna manera se agudizan los problemas, pero también aumenta, porque evidentemente el confinamiento y sobre todo el confinamiento cuando no hay recursos económicos, está demostrado que aumenta la violencia contra las mujeres, porque se genera mucha más tensión en el hogar, mucha más tensión en la relación familiar y los hombres lo que hacen es eh, canalizar toda esa energía, toda esa frustración hacia las mujeres con circunstancias de violencia. Entonces, evidentemente, las circunstancias económicas más el confinamiento hacen que la violencia aumente, ¿no? Igual la violencia contra los niños y la violencia sexual. Sabemos que la mayor cantidad de casos de violencia sexual que le sucede a niños son en los lugares cercanos, o sea, es su padre, su hermano, sus tíos, sus
primos. Y ahora estar todo el tiempo en la casa las vuelve empresas mucho más fáciles. Además que no se pueden detectar los casos, porque gran cantidad de casos de violencia sexual contra las niñas se detectaban, por ejemplo, en los establecimientos educativos. Y ahora no existen maestras que pueden estar pendientes. Nosotros llevábamos casos en los cuales fueron sacadas del hogar a las niñas cuando estaban embarazadas porque la maestra fue quien se dio cuenta. Tenaz, habías hablado de esto de cómo esta red, la familia del agresor, la casa del agresor, es en realidad una red de apoyo para las víctimas, para las mujeres. En caso de que una mujer quiera separarse de este agresor y pierda toda esta red de apoyo y esta red económica, ¿qué tan fácil es para una mujer, al separarse de su agresor, poder hacer una nueva vida, por decirlo de alguna manera? Es muy complejo porque normalmente lo que pasa es que las mujeres viven en círculos de violencia, que lo que terminan haciendo es muchas veces negar su propia personalidad, ¿no? El propio hecho de ser sujetas de derechos. Entonces tienen una autoestima muy baja y eso hace que desde empezar, desde buscar alternativas posibles sea mucho más difícil. Además que lo que hace esto también es aislarlas, entonces ellas no tienen círculos cercanos que no sean los del agresor. Es decir, la familia del agresor si es que ella viviese ahí, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ya no tiene amigas, su familia muchas veces la ha rechazado. Esto hace que emocionalmente sea muy complejo para las mujeres intentar salir de estos círculos de violencia. Y temas económicos ni se diga, o sea, ya lo has mencionado que los temas de brechas económicas son altísimos. Si es que ustedes ven las estadísticas a nivel nacional, quién es la población más pobre dentro de los quintiles más pobres son mujeres. Quienes acceden menos a la educación son mujeres. Quienes están en cargos, quienes no estamos en cargos directivos somos las mujeres. Entonces, evidentemente, acceder a un empleo digno cuando tú decidas separarte de tu agresor, más todas las circunstancias emocionales que ya llevas acarreando, es mucho más complejo. Entonces, si tú no tienes redes cercanas, si no tienes redes de apoyo importantes, es muy difícil para las mujeres romper los círculos de violencia. Pero la única forma de poder tener estas redes más acompañantes es también cambiar lo que nosotros creemos sobre la violencia de género, ¿no? Cambiar todo este chip de que las mujeres tenemos la culpa de la violencia que vivimos y que tenemos que aguantar cualquier tipo de violencia porque nos hemos casado y porque lo más importante es sostener los vínculos familiares. Entonces, mientras nosotras no cambiemos ese chip como sociedad, es muy difícil que incluso seamos sociedades acompañantes para que las mujeres puedan salir de los círculos de violencia y puedan, evidentemente, dejar a su agresor. A mí me parece importante, y bueno, ya que igual topaste el tema de laboral, voy a continuar la pregunta que había hecho Juan. Es básicamente justamente de la brecha salarial, porque en base a la encuesta del INEC de empleo, desempleo y subempleo de hasta diciembre de 2019, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo pleno, tomando en cuenta que empleo pleno, por decirlo de alguna manera, sería que hay un empleo que durante la semana de referencia perciben gastos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría las personas con empleo que durante la semana de referencia perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo y trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales. El ingreso laboral promedio de un hombre con este tipo de empleo y bajo esta característica de empleo es de alrededor de $345.50 en promedio, mientras que para la mujer en promedio es $292.70. Esta brecha es significativamente y estadísticamente significativa, por decirlo de alguna manera, y valga la redundancia, pero dice algo. ¿Por qué si la ley estipula un salario básico unificado estricto y se aprecia esta brecha y cómo se regula esta situación y esta realidad? Bueno, lo que pasa es que existen dos circunstancias. Creo que la primera es el tipo de trabajo que hacemos las mujeres, ¿no? Principalmente las mujeres estamos en los trabajos de menor remuneración, porque generalmente hacemos trabajos de cuidado, ¿no? Por ejemplo, existen más enfermeras que enfermeros. Entonces, si tú haces el análisis, evidentemente las enfermeras van a ganar menos que un médico. Entonces, estamos en los trabajos de cuidado, qué sé yo, maestras, en kindergarten, cuidando a personas de la tercera edad, secretarias, trabajo administrativo. Entonces, como estamos en estos roles, evidentemente, aun cuando supuestamente un hombre podría postular ese rol,
ese rol ya vale menos que otro tipo de roles, ¿no? Por ejemplo, médicos, abogados, si es que trabajan en el Estado y demás. Creo que esa es ya una problemática importante, ¿no? Es que se les paga mucho menos a las tareas que realizan las mujeres. Y claro, cuando ves la estadística global, es obvio, porque claro, todas las mujeres estamos en trabajos menos pagados que lo que los hombres están, en el hipotético caso en que estemos dentro de un empleo pleno. Ahora ni se diga todo lo que es el tema de el subempleo, el desempleo, el trabajo informal. Evidentemente las mujeres ahí también tenemos un rol súper importante y recibimos muchos menos ingresos en ese tipo de funciones. O sea, qué sé yo, el trabajo que realizan las mujeres campesinas es muy mal pagado. Las mujeres concheras, por ejemplo, con jornadas muy extenuantes, sin embargo, el trabajo que se les paga es mínimo. El trabajo doméstico, por ejemplo, muchas trabajadoras domésticas no se encuentran ni siquiera afiliadas al IES. Entonces, todo eso hace que a nivel global vaya bajando todo el tema del ingreso, ¿no? También yo tuve la oportunidad de conversar alguna vez con una profesora de su universidad, de la San Francisco, y justo ella nos decía que, por ejemplo, en ciertos lugares, como en algunas universidades, los profesores son quienes tienen que negociar su propio salario. Y cuando negocian su propio salario, evidentemente ha pasado que aparentemente en estas negociaciones resulta que las mujeres ganan menos que los hombres dentro de la propia negociación laboral. Entonces, porque los mínimos y los estándares de negociación son diferentes. Entonces, aun cuando pareciera que fuera todo inocente, no es así. Justo fue una profesora que en un seminario ya nos conversaba y nos decía, un profesor con mi misma formación gana más de lo que gano yo, porque los niveles o los estándares de negociación que tienen son diferentes para distintas carreras y distintas materias, aun cuando trabajemos el mismo número de horas y tengamos la misma formación. Perdón, el micrófono. Te molestaba. También dentro de este aspecto, y bueno, trayendo otra cifra de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC, justo lo que tú decías se ve también detallado en el tema de empleo adecuado y pleno a las estadísticas y los porcentajes. Pues se ubica en 44.8% el empleo adecuado para hombres y 30.6% para mujeres, con una diferencia esta vez mucho más significativa, porque tú puedes ver la estadística completa y toda la encuesta completa y las estadísticas, si bien son significativas la diferencia entre hombres y mujeres, en ocasiones son del 6, del 5, del 4%. En este caso son 14.2% de diferencia estadística. ¿Qué ocurre con las mujeres en el ámbito laboral? Un poco para continuar el tema que estabas ya desarrollando. O sea, como yo decía, creo que también se invisibiliza todo el tema del trabajo de cuidado, ¿no? O sea, normalmente son las mujeres quienes están al cuidado de los niños. Eso hace que sea muy difícil para ellas, por ejemplo, conseguir trabajo. O sea, nosotras tenemos casos de mujeres que llevan años, que son profesionales que por el cuidado de los niños tuvieron que dejar su trabajo durante mucho tiempo y después volver a reinsertarse en el mercado laboral ha sido extremadamente complicado para ellas por el cuidado de los niños, ¿no? Creo que eso hace que sea mucho más complejo, ¿no? Aun cuando no hay políticas específicas que te dicen no puedes contratar a una mujer porque ya tenemos un montón de leyes antidiscriminatorias de manera formal, entre comillas. En la práctica lo que pasa es que para los hombres no les, o sea, para muchos empresarios no les resulta atractivo contratar a una mujer, porque las mujeres se embarazan, porque las mujeres salen a cuidar a sus niños, porque si es que pasa algo en la escuela son ellas quienes piden permiso. Entonces eso hace que las mujeres se encuentren mucho más en el subempleo y con trabajos más precarios, ¿no? Sí, Denota un problema cultural y de abstracción de esta problemática. Las personas ya no necesitan una ley explícita, sino que simplemente la decisión y digamos, su cotidiano hegemónico los hace tomar estas decisiones de decir, bueno, no, es mujer. Claro, por ejemplo, una mujer embarazada, si bien es cierto, existen leyes que protegen a las mujeres embarazadas para que no las despidan, que básicamente lo que, si es que las despidieran, tuvieran que pagar una indemnización mucho más alta, los empleadores, no existe ningún tipo de ley que haga o que fomente contratar a una mujer embarazada o a una mujer con niños pequeños. Entonces, eso es mucho más complejo. Y si esto sumas que en este país, por ejemplo, la estadística de embarazo adolescente todavía sigue siendo muy alto, de hecho somos el tercer país a nivel de la región con temas de embarazo adolescente, incluso con temas de embarazo infantil. O sea, las mujeres se embarazan muy jóvenes,
o sea, ni siquiera tienen tiempo para poder tener una formación un poco más especializada. Bueno, súper interesante, la verdad, eso de incentivar a contratar mujeres embarazadas y en lugar de tener de cierta forma castigos, que se creen incentivos para contratarlas. Manteniéndonos en esto del campo laboral y según la ONU, el 70% de las personas que trabajan en el sector salud son mujeres. Las mujeres están relacionadas, como habías comentado, a los trabajos de cuidado. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género manifiesta que prima la feminización de las profesiones relacionadas con los cuidados. Son las mujeres quienes están mayoritariamente en la primera línea de respuesta frente a la crisis sanitaria. Entonces, además de la brecha salarial que existe y la propensión que tienen a sufrir de violencia, ¿qué otras dinámicas han precarizado las condiciones de vida de mujeres tanto en la coyuntura actual como en lo cotidiano? Bueno, yo creo que, por ejemplo, las circunstancias económicas, las políticas económicas que ha tomado el gobierno, o sea, todo lo que es reducción de presupuestos, desempleo y demás, lo que va a hacer, va a afectar, sin lugar a dudas, desproporcionadamente a las mujeres, ¿no? O sea, creo que además de todo este trabajo de cuidado que ya existe dentro de los lugares, eh, evidentemente las políticas de los gobiernos, cuando no tienen este tipo de enfoque de género, hacen que en la práctica quienes asuman toda esa responsabilidad sean las mujeres. Porque, por ejemplo, si es que existe un tema de desempleo, ¿no? Y esta persona pagaba pensión de alimentos, ahora no la va a pagar. Incluso lo que ya ha planteado la legislación es que van a presentar incidentes de rebaja de pensión, pero eso no implica que los niños no coman, ¿no? Simplemente que quien va a tener que buscar ese dinero de donde sea y de cómo pueda van a ser las madres y las mujeres, porque los niños van a seguir comiendo igual, se van a seguir enfermando igual, van a tener teniendo las mismas necesidades, simplemente que las mujeres van a recibir menos ingresos. Entonces, por ejemplo, ahí vemos cómo desproporcionadamente se afecta a las mujeres, ¿no? Porque son ellas, incluso con sus propios recursos, en el caso que los tuvieran, quienes tienen que ahora asumir mayormente toda esa carga. Ahora esto hay que sumarlo también todo el tema de las dobles y triples jornadas. O sea, tú bien decías que quienes están en la primera línea son las mujeres, por ejemplo, personal de salud, personal de cuidado, entre otras, pero ellas también tienen cuidado que realizar en sus propios hogares. Lo que nosotros ya habíamos registrado y según estadísticas a nivel regional, se decía que el trabajo doméstico de las mujeres ha aumentado cerca del 40%. Entonces, significa que trabajan por fuera, pero además tienen que llegar a su casa y trabajar por dentro mucho más. Por ejemplo, el tema de que ahora los niños tienen que hacer todo el tiempo educación en casa, ¿no? A través de medios telemáticos. Eso implica que las mujeres, ¿quién se va a quedar con esos niños? O sea, si el gobierno ha dicho que durante todo el año lectivo ya los niños tienen que volver a clases y se dice que ya a partir de la próxima semana el 50% va a empezar a trabajar, ¿quién va a cuidar a esos niños? Puede ser en muchos casos que las mujeres tengan que renunciar, porque ¿quién se va a quedar a cargo de ellos? O si no son las abuelas y demás. Entonces, todas estas políticas invisibilizan el cuidado y evidentemente cuando invisibilizas el cuidado lo que va a ser invisibilizar el trabajo de las mujeres y poner dobles y triples cargas y generar mayor discriminación a largo plazo. Hay varias problemáticas que intersecan un poco en este tema de género y las nombrabas tú también en temas como la educación. Tomando en cuenta que las estadísticas de embarazo adolescente y embarazo infantil incluso en el país no son buenas y no avisoran una realidad bastante adecuada ni coherente ni responsable con la responsabilidad, valga la redundancia, de tener una educación sexual adecuada y entre otros aspectos que no toma parte ni las autoridades ni la sociedad en general a veces. ¿Cómo afecta esto en sistemas de escolarización de las mujeres? Tanto en escuelas primarias, en escuelas secundarias e incluso en un lugar donde la diferencia tal vez es más abismal o más clara, en la universidad. Por ejemplo, ahora yo seguramente creo que la calidad de la educación de las niñas va a ser mucho peor de la que teníamos cuando las niñas iban a las escuelas, porque normalmente quienes ejercen los trabajos de cuidado son desde muy pequeñas las niñas, ¿no? Entonces, quienes están ayudando seguramente a las madres en estos momentos van a ser las niñas. Y eso va a tener un costo que evidentemente va a hacer que ellas no puedan hacer los deberes de la misma forma que sus hermanos.
igual creo que esas circunstancias ya comienzan a afectar desde ahora en las escolaridades mucho más tempranas, ¿no? Y a esto, el nivel de riesgo al cual ellas se encuentran expuestas en los casos de violencia sexual. O sea, nosotros teníamos estadísticas como sumamente altas, como cerca de 2.000 niñas más o menos al año embarazadas, era 2.000 a 3.000 niñas embarazadas todos los años menores de 14 años a nivel nacional. Todos los días daba a luz una niña menor de 15 años en este país. Entonces, los niveles de violencia sexual se van a exacerbar, ellas van a ocupar todo el trabajo doméstico y por ende va a reducir la calidad en su educación. Y esto va a irse acarreando durante los otros niveles, ¿no? La verdad, hablar de estos temas en muchas ocasiones es deprimente, tanto, y creo que debería ser para todos, tanto para uno como hombre, que sea como sea, estamos en un espacio bastante privilegiado y debemos ser conscientes de lo que se vive en otras realidades, como para la sociedad en general, porque es hora de poner ese granito de arena para cambiar un poco esta dinámica hegemónica que hemos venido acarreando y acarreando y acarreando durante años. Claro, esta es mi opinión y es un pequeño espacio editorial que hice, pero me parece interesante un poco tal vez, no sé, la verdad yo si te soy sincero soy bastante pesimista al respecto. Yo no sé cómo vayamos a cambiar, cómo logremos cambiar y a veces siento que es bastante complicado. Pero tú, veamos de un punto más positivista tal vez o intentarlo de alguna forma. ¿Crees que sea posible el cambio de una sociedad y cómo lograrlo? Creo que evidentemente todos los cambios van ocurriendo muy lento, ¿no? Creo que los cambios que estamos, o sea, las luchas que estamos haciendo ahora serán resultados que se verán a largo plazo. Yo creo que es un espacio bastante complejo, pero también creo que se demanda de mucho compromiso. O sea, si bien es cierto, las mujeres hemos hecho nuestra parte y estamos todo el tiempo trabajando, acompañando a otras mujeres en sus casos, demandando, luchando en las calles, en los espacios laborales y demás, creemos que si queremos vivir en sociedades plenamente democráticas y tanto que hacemos eco, ¿no? A estos valores de la democracia, de la solidaridad, de la coherencia. Creemos que también es tiempo que los hombres hagan su trabajo, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo el nuestro, pero es importante que los hombres también se den cuenta de estas desigualdades que en muchos casos se convierten en privilegios que hacen que afecten de forma desproporcionada a las mujeres y también denuncien y hagan caso y hagan circunstancias y acciones importantes para cambiar esa realidad. O sea, muchas veces, por ejemplo, los hombres saben que a sus compañeras las están acosando en las aulas escolares y simplemente callan, ¿no? Pero si es que los hombres dijeran, no, nosotras te acompañamos, nosotras vamos contigo y vamos a presentar la denuncia. O le decimos, oiga, profe, estas cosas no están bien. O sea, creemos que si ese tipo de circunstancias hacen cambios concretos en las vidas concretas o incluso en las propias familias, ¿no? Cuando a las hermanas no les dejan salir, pero los hermanos se van, si ellos dicen, no, si es que no le deja salir a mi hermana, yo no salgo. O sea, es también renunciar a veces a los propios privilegios y darse cuenta que no vamos a poder nunca tener una sociedad democrática, una sociedad realmente igualitaria si no garantizamos los derechos de las mujeres. A veces se tiende a hablar de derechos de las minorías, cuando realmente las mujeres, de hecho, en el censo poblacional éramos un porcentaje un poco mayor que los hombres. Al contrario de ser minoría, muchas veces somos mayoría. Sin embargo, todavía estamos en leyes de minorías. Totalmente de acuerdo, más bien. Por otro lado, sí quisiera un poco acotar, tal vez un poco repetitivo, pero ¿qué le podrías decir tú a la sociedad? ¿Qué le dirías tú al ecuatoriano de a pie que por buena suerte o mala suerte esté escuchándonos ahora y puede darse cuenta y tal vez irse quitando un poco la venda de los ojos acerca de lo bonito que se ve el mundo y estrellarse un poco con la realidad que viven otras personas, que viven otras realidades, otros contextos, otras perspectivas? Qué dirías a la persona para incentivar un poco a poner este granito de arena a tomar diferentes actitudes? Yo lo que diría es que, por ejemplo, la igualdad y el cambio está al lado, ¿no? Muchas veces las relaciones familiares son las relaciones más conflictivas y precisamente son conflictivas porque no estamos viendo esta desigualdad en los ejercicios de los roles de género. Creo que si es que solamente miráramos al lado, solamente miráramos a quién está acompañándonos, sea nuestra madre, nuestras hermanas, nuestras primas, nosotros podemos generar un cambio importante. O sea, si es que a ellas las valoramos de una forma tal cual como ser una sujeta de derechos. O sea, lo único que exigimos es ser personas en igualdad de condiciones que los hombres. Y para eso que se tomen las acciones que deban tomarse. Que, por ejemplo, los hombres dejen de decir, yo sí colaboro en mi casa.
porque no es que colabore, porque es un trabajo que se hace, porque el trabajo se reparte, no es que le colabora a la mujer en el trabajo. Solamente este tipo de cambio, a veces muy pequeño y muy imperceptible, lo que va a hacer es que el núcleo de la sociedad vaya cambiando para poder buscar alternativas a la violencia. Normalmente se ve estos icebergs de la violencia, ¿no? En los cuales abajo se ve todo lo que es insultos, todo el tema del el lenguaje, las prácticas culturales, las prácticas familiares, y solamente arriba vemos los casos de femicidio, violencia, violación y demás. Todo esto es posible, o sea, estos casos tan grandes acá es posible porque tenemos un caldo de cultivo perfecto, que son las familias. Entonces, si trabajamos en las familias, si trabajamos con quien está al lado, las circunstancias van a mejorar. Bueno, ya para terminar, ya que estamos acabando, quisiera también primero de mi parte dar una pequeña reflexión y retomar tus palabras en el hecho de abandonar un poco los privilegios. Y creo que eso es algo muy importante y creo que es un poco la clave para conseguir un mundo más igualitario, porque la clave no está en la persona que está sufriendo la discriminación o en el pobre que día a día, porque tiene que alimentar a sus hijos, no se va a dedicar a culturizarse, a tomar un libro, a averiguar temas de género, no. Tiene que alimentar a sus hijos, tiene que ir a buscar comida. Entonces nosotros, personas que hemos tenido la suerte de tener cierta educación, de poder acceder a educación superior incluso, la responsabilidad del cambio está en los que tenemos ciertos privilegios y creo que abandonando los privilegios y empezando a ser verdaderamente empáticos se pueden lograr grandes cosas. Entonces, Esteban, te doy la palabra. Muchas gracias, Juan. Igual, más que nada, agradecerte de todo corazón, Mayra. Me parece muy importante el hecho de que se topen estos temas más a fondo, más a profundidad, más de análisis y más desde la perspectiva de diferentes realidades. No sé si tú quieres dar alguna conclusión final, alguna reflexión. Ujú. Bueno, más bien solo agradecerles del espacio. Creo que es importante que se comiencen a abordar también desde las aulas universitarias estos temas con seriedad, y creo que este es un camino y les quiero hacer también corresponsables de esta lucha, ¿no? Esta lucha que nos debe llamar a todos y a todas. Yo tomo las palabras de Mayra y paso también esa corresponsabilidad a todas las personas que nos sigan durante esta semana, a todas las personas que nos vean, a todas las personas que estén pendientes de los temas y más que nada de esta temática de violencia de género, de desigualdad de género, para poder tomar, y como decía y he repetido durante ya algunas veces durante la entrevista, el hecho de poner el granito de arena. Una vez más, muchísimas gracias, Mayra. Muchas gracias a las personas que siguieron en esta entrevista. No se olviden seguir sintonizándonos un poco para seguir el tema y un poco generar estas visiones críticas a diferentes realidades y perspectivas, como iba diciendo. Muchas gracias, Mayra. Gracias, gracias a ustedes.